De antemano, muchas gracias a todos por su asistencia. Para nosotros es muy valioso contar con ustedes. Sabemos que salir de la rutina, dejar de un lado las ocupaciones y dedicar un tiempo a capacitarnos es muy importante para enriquecer nuestros conocimientos, para enriquecer nuestra vida en general, porque lo que tengamos en la cabeza, nadie nos lo puede quitar, nos lo vamos a tener para nosotros y lo vamos a poder aplicar no solamente en la empresa, sino en nuestra vida en general y en todas partes. Por eso para nosotros es muy valioso, valoramos mucho su participación y su asistencia en la tarde de hoy. Hoy vamos a hablar sobre bienestar emocional y para eso contamos con la presencia del doctor Angel Castilla. Él es psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Nos estará hablando sobre riesgos psicosociales. De pronto muchos no han conocido el tema. Él nos estará explicando sobre eso y sobre bienestar emocional, la importancia de gestionar nuestras emociones y la importancia de que nosotros sepamos reconocer y gestionar adecuadamente las emociones que permanentemente estamos experimentando. Muchas gracias a todos. Doctor Angel, adelante. Buenas tardes, es un gusto saludarlos a todos. Como lo dijo el ingeniero Elkin, mi nombre es Angel Castilla. Yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y sí, en realidad vamos a hablar pues de riesgos, vamos a hablar de las emociones y de todo lo importante que es para nosotros como trabajadores estar emocionalmente sanos, ¿cierto? Nosotros en las empresas siempre hablamos de los diferentes riesgos que hay, ¿verdad? Igual, nosotros tenemos riesgos como personas, pues tenemos riesgos en todos los lugares donde estamos. Estamos en la casa, tenemos algunos riesgos, estamos en la calle, tenemos algunos riesgos y en el trabajo, pues igual, también tenemos algunos riesgos. Ya aquí sí están un poco más definidos, más detallados, ¿cierto? Porque es obligación para la empresa, pues igual clasificarlos de esta manera. Entonces, tenemos riesgos físicos, tenemos riesgos ambientales, biológicos, químicos, mecánicos, ergonómicos y también tenemos unos riesgos psicosociales. Estos riesgos psicosociales hasta cierto punto son los más complicados simplemente porque no los podemos ver. Nosotros no podemos ver los riesgos psicosociales, pero están ahí. Si nosotros lo comparamos con los riesgos físicos, ahí sí nos damos cuenta de qué riesgo podemos tener de manera física porque podemos verlo. Nosotros si tenemos un riesgo ergonómico, podemos darnos cuenta porque lo vemos. Si nosotros en nuestro trabajo tenemos una silla que está en mal estado, nosotros nos damos cuenta y vemos la silla en mal estado y enseguida decimos, miércoles, le decimos al jefe, la silla está en mal estado y puedo tener alguna dificultad musculoesquelética, puedo tener algún dolor de espalda, puedo tener algún problema de columna en un futuro, entonces vamos a cambiar la silla. Ese es un riesgo físico, un riesgo ergonómico que nosotros podemos ahí, está como muy latente. Los riesgos psicosociales son riesgos que están ahí, pueden afectar nuestra salud y nosotros quizás no nos vamos a dar cuenta de que el riesgo está ahí, de que lo estamos viendo, pero sí nos está afectando, ¿verdad? Entonces, los procesos laborales por los cuales nosotros pasamos en este momento adquieren de nuestra parte cognitiva, un poco más esfuerzo cognitivo, un poco más esfuerzo en cuanto a nuestros pensamientos. Y ese esfuerzo que nosotros hacemos a nuestro trabajo,
de una u otra manera nos puede o nos afecta emocionalmente, físicamente. Entonces, nos hace a que nosotros lleguemos hasta un estrés, hasta una complicación emocional, hasta una complicación física. Entonces, tenemos eso, tenemos ese estrés ahí latente. Tenemos una presión por parte de la empresa de estamos compitiendo, tenemos una competencia laboral y nuestra empresa necesita llegar o cumplir unas metas y tenemos que tratar de que nuestra competencia no cumpla las metas más que nosotros. Tenemos que captar la mayoría de clientes. Esta presión nos puede llevar a un estrés, nos puede llevar a una complicación. Por otro lado, si nosotros como trabajadores no cumplimos con esa meta, también podemos vernos afectados de nos pueden estar sacando, no, nos van a votar, decimos nosotros aquí en Barranquilla, miércoles, si yo no cumplo mi meta, me votan, si yo no trabajo como debe ser, me despiden, y entonces si me despiden, ¿cómo hago yo con mis necesidades económicas? Con el pago de los servicios de mi casa, con la luz, con el agua, con el teléfono, con el celular. Entonces, estamos presionados, nos vemos presionados laboralmente por este tipo de dificultades, ¿cierto? Ahora estamos presionados también con las actividades en la casa que tenemos nosotros los hombres, pues ahora tenemos que contribuir con algunos quehaceres en el hogar, con ayudar a nuestras esposas. Las esposas pues también son trabajadoras, también hay muchas mujeres trabajando en cada una de las empresas, también tenemos compañeros, compañeras de trabajo. Entonces, que con esta carga de los niños, con esta carga de los quehaceres, con esta presión que hemos tenido últimamente por las enfermedades, por el contagio, se está aumentando y se está cambiando la forma de las familias. Quizás ya las familias no son como anteriormente veíamos, papá, mamá, 2, 3 hijos. Ahora vemos una familia con una mamá y 3 hijos, ausencia de papá. Vemos una familia con un papá, con 1, 2 hijos, como es mi caso. Vemos una familia, e incluso vemos familia con 2 papás, ausencia de mamá. Vemos familias con 2 mamás, ausencia de papá. Todo eso, pues igual nosotros no somos quienes para juzgarlo, pero esa es la forma en cómo se están viendo las familias en estos casos, que nosotros en psicología llamamos familias monoparentales también. Entonces, esto hace que el riesgo psicosocial en nuestra empresa sea más latente, esté ahí. Esto va llevando a que cada uno de nosotros veamos nuestra situación muy particular, que no tengamos una buena relación con nuestros compañeros, no tengamos una buena relación con nuestros jefes, con nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, las empresas se han dado cuenta de la necesidad que hay en intervenir estos factores de riesgo psicosociales. Entonces, se ha venido trabajando estos factores de riesgo psicosociales desde la parte legal. En realidad, desde la parte legal, aquí en Colombia, desde el 2008, se creó la resolución 2646. Esta norma pues nos cobija a nosotros como empleados, y es donde las empresas la norma nos pide a las empresas que identifiquemos
evaluemos, prevengamos, intervengamos y monitoreemos cómo está la salud mental, la salud emocional de cada uno de los trabajadores que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, quizás ustedes ya han participado de esta evaluación. Son una serie de cuestionarios que nosotros los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo somos las únicas personas pues aptas para intervenir de esta manera a los trabajadores. Aplicamos este cuestionario. Este cuestionario, son varios cuestionarios en realidad. Uno con una serie de preguntas de cómo se desenvuelve el empleado en su lugar de trabajo. Otro de cómo se desenvuelve el empleado del lugar de trabajo hasta su casa, incluyendo medio de transporte que utiliza, la forma en cómo lo realiza, el tiempo en cuanto demora de su trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y cómo se desenvuelve ese trabajador en casa. Esta serie de preguntas es para resolver, para nosotros darnos cuenta cómo puede el estrés tocar a cada uno de nuestros trabajadores, cómo el estrés laboral puede estar tan cerca de nuestros trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que identificarlo. Después de que nosotros hacemos esta aplicación, calificamos y eso nos da un porcentaje de cómo pueden estar nuestros trabajadores afectados, o nosotros como trabajadores, cómo nos está afectando nuestro trabajo, nuestra carga laboral. Entonces, de todas maneras, hay algunas formas en cómo nosotros como personas pues podemos darnos cuenta de si el estrés nos está afectando. Por lo menos fisiológicamente nosotros nos podemos dar cuenta si hay alguna acción, si hay alguna partecita de nuestro trabajo que nos cause alguna palpitación, alguna sudoración, o mostramos ahogo por cualquier evento de nuestro trabajo. Nosotros podemos decir y tenemos que alertarnos que podemos estar estresados laboralmente. De la forma cognitiva, en algunos casos podemos presentar algún bloqueo, que hay alguna actividad que nosotros vamos a realizar como profesionales y nos bloqueamos, no encontramos respuesta. Podemos pensar nosotros estamos estresados, o alguna dificultad para tomar alguna decisión, alguna pequeña decisión. Nosotros ahí tenemos que estar alertas y mirar si nosotros podemos estar estresados. La forma, este estrés que nosotros podemos tener, no es bueno ni para el trabajador ni para la empresa, porque igual si nosotros como empresa tenemos un profesional, un trabajador estresado, estamos abriéndole una puerta a los conflictos laborales, a los conflictos con las otras personas. Si nosotros tenemos una persona estresada, esta persona hay más posibilidades de que se enferme de manera física, de que adquiera más gripas, de que adquiera algún accidente laboral. Entonces, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es alertarnos, mirar, a ver de qué manera podemos prevenirlo. Lo mejor para evitar el estrés, obviamente, es prevenirlo, conocerlo, y nosotros darnos cuenta puedo estar generando un estrés laboral. De todas maneras, por eso nosotros hoy en la tarde vamos a tocar todas las emociones. El ingeniero
nos va a colaborar con nosotros identificar las diferentes emociones. Vamos a conocer cuáles son las emociones, identificarlas, saber expresarlas, y de esta manera nosotros vamos a tener un mejor ambiente laboral, un mejor clima laboral, que es la idea para poder desenvolvernos y poder tener una actividad laboral de la mejor manera, ¿no? Adelante, ingeniero. Muchas gracias, doctor Angel. La verdad es que sus aportes fueron muy valiosos. Nos quedaron muchas cosas claras. A continuación, voy a permitirme compartirles un video que va a representar mucho de pronto, de las cosas que sentimos, ¿sí? De las cosas que en el día a día vivimos también. Entonces, déjeme, lo comparto. Dale por aquí. Listo. Ahí en el video veíamos cómo hay diferentes situaciones en nuestro trabajo diario que nos generan diferentes emociones, ¿cierto? Ahí en el video se ve una situación complicada, una persona que estaba expuesta a diferentes tareas que tenía que resolver al mismo tiempo, tenía muchas demandas de trabajo y eso la llevó a desequilibrarse. Permanentemente nosotros en el trabajo estamos expuestos a este tipo de situaciones que hace que nosotros experimentemos diferentes emociones, ¿cierto? Hay situaciones que nos dan miedo, hay situaciones que nos dan ira, rabia, hay otras que nos dan alegría, hay otras que nos dan tristeza, en fin, estamos permanentemente experimentando una emoción. Y tener siempre una emoción, o sea, que el hecho de que nosotros siempre tengamos una emoción, siempre estamos de alguna manera, o sea, estamos
alegres, o estamos tristes, o estamos con miedo, en fin, siempre tenemos una emoción. Hace que el tema de las emociones sea muy importante gestionarlas, conocerlas, saber qué son, de qué se tratan. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es la variación profunda del ánimo que causa cambios físicos y mentales en el organismo al reaccionar a una situación determinada. Uy, qué definición que uno la lee y dice qué cosa compleja. No me interesa que ustedes se aprendan el concepto, no me interesa que se lo sepan de memoria, pero sí es mi objetivo que quede muy claro y quede muy bien explicado. Dice que la emoción es una variación del ánimo. Nosotros estamos con un estado de ánimo y de pronto sucede algo que nos los hace cambiar. Ese algo es la emoción. Alguien me preguntará, pero ¿y qué es el ánimo? ¿Cierto? ¿Qué es el estado de ánimo? Nosotros siempre utilizamos miércoles que estoy de buen ánimo, estoy de mal ánimo, pero no sabemos qué es ánimo. El ánimo, mirando el origen de la palabra ánimo, tiene el mismo origen que la palabra ánima, ¿cierto? Como el día de las ánimas. Y nosotros sabemos que es un ánimo. Tienen el mismo origen. Y es curioso que el origen de estas palabras, ánimo y ánima, es soplo. Sí, un soplo, es una respiración, por decirlo algo. Y está relacionado con eso, con, no sé si ustedes saben, yo me imagino que sí, por allá dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, lo creó de barro y después sopló sobre él aliento de vida. Ese soplo es el ánimo. O sea, lo que trata de significar la Biblia es que Dios le dio aliento de vida, le dio el ánima al cuerpo que había creado. Ese ánimo básicamente es lo que nos mueve. Ese ánimo es lo que nos hace levantar cada mañana de la cama. Si nosotros no hubiéramos tenido ánimo esta mañana de levantarnos, nos hubiéramos quedado ahí acostados, pero no. Tenemos ganas, tenemos ánimo y nos levantamos. Cuando hay una variación en ese ánimo, es una emoción. Y esa emoción genera en nosotros unos cambios físicos y mentales. Por ejemplo, si estamos expuestos, si tenemos un miedo, ya nos damos cuenta que nos tiembla el cuerpo, se nos acelera el corazón. Esos son cambios físicos. Y suceden por una situación determinada. O sea, hay una situación que eventualmente nos genera miedo, nos da miedo. Importante tener claro que las emociones cumplen una función adaptativa. ¿Qué es esto? Que las emociones no son ni buenas ni malas. O sea, no podemos decir, el miedo es malo, la alegría es buena. No, las emociones no son ni buenas ni malas, sí, pero siempre se tienen que gestionar en la justa medida. O sea, indudablemente nosotros preferimos estar alegres que estar tristes. Pero si nosotros no gestionamos bien incluso la alegría, se desencadena a partir de ella estados de malestar. Y si podemos decir, el miedo es malo. Sí, el miedo es malo si nosotros no lo sabemos controlar. Pero si nosotros lo tenemos controlado, nosotros podemos utilizar en nuestro beneficio el miedo. Entonces, se hace importante que nosotros gestionemos las emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros no gestionamos las emociones, ellas nos terminan por controlar a nosotros. ¿Y qué es la gestión emocional? Es ser consciente de qué emociones tenemos, aceptar esas emociones y regular esas emociones. Esto se dice fácil, pero hacerlo, yo sé que en la práctica no es tan sencillo. Hoy vamos a aprender unos tips rápidos para hacerlo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué es importante gestionar las emociones? Porque las emociones estimulan nuestro comportamiento. Es decir, nosotros nos comportamos en la medida en que sintamos o experimentemos una emoción. Y ellas nos pueden llevar a hacer cosas de las que después nos podemos arrepentir. Por ejemplo,
aquí lo dice muy bien estas frases. No hagas promesas cuando estás contento. No respondas cuando estás enojado. No tomes decisiones cuando estás triste. ¿Por qué? Porque si estamos contentos, estamos en un estado de euforia y podemos comenzar a prometer cosas que después no vamos a poder cumplir. Si estamos enojados con algo, con alguien, en alguna situación, y respondemos y decimos cosas de las que después nos podemos arrepentir. Y si estamos tristes, vamos a tomar decisiones a partir de esa emoción de tristeza que tenemos. Y lo más probable es que después nos terminemos arrepintiendo de esas decisiones. Entonces, lo importante es no dejarnos controlar por esas emociones, pero sí gestionarlas y transformarlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida no podemos elegir lo que nos pasa. O sea, las cosas que nos suceden, muchas veces nosotros no las podemos elegir. O sea, yo puedo estar aquí hablando esta tarde con ustedes muy amenamente. Yo puedo salir y puedo tener un accidente vial, un accidente de tráfico, y ese accidente puede repercutir en mi incapacidad física y eso yo no lo puedo decidir, ¿cierto? Pero sí, siempre puedo elegir la actitud con la que enfrentamos las cosas que nos pasan. Yo puedo decidir, ante el ejemplo del accidente de tráfico, darme a la pena y echarme a la tristeza y a la depresión porque me pasó a mí, porque me pasó a mí, y porque yo, y porque siempre yo. O puedo tomar ese evento traumático, si se quiere, y a partir de él demostrarle al mundo las capacidades que yo tengo para superar las adversidades y salir adelante. Yo decido con qué actitud enfrento lo que me pasa. Y para poder hacerlo, tengo que saber transformar las emociones, porque lo primero que yo siento ante la situación es una emoción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo gestionamos esas emociones? Para gestionar las emociones tenemos que desarrollar ciertas habilidades. La primera es percibir las emociones. O sea, nosotros tenemos que saber en cualquier momento qué estamos sintiendo. A nosotros a lo largo del día muchas personas nos preguntan, ¿cómo estás? Y nosotros respondemos, bien. Ese bien es más para evadir la respuesta que para responder sinceramente a lo que estamos sintiendo. Nosotros en cualquier momento tenemos que saber qué estamos sintiendo. Pero yo puedo decir, en estos momentos yo estoy triste, estoy alegre, estoy tranquilo, estoy relajado, estoy con miedo. Y a la emoción que estemos sintiendo tenemos que saber ponerle nombre para poder a partir de ahí hacer las demás cosas. ¿Cuáles son las demás cosas? Lo segundo es comprender las emociones. ¿A qué se refiere comprender las emociones? Que tenemos que tener claro por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿Cierto? Si tengo miedo, tengo que saber qué me genera miedo. Si estoy triste, tengo que saber qué me genera tristeza. Eso por un lado. Y por otro, ser consciente de qué consecuencias me va a traer a mí seguir sintiendo lo que estoy sintiendo. Miércoles, si sigo triste y ando todo el día triste, esto al final se me va a terminar siendo una depresión. Entonces, tengo que saber cuáles son esas consecuencias futuras y a partir de ahí tomar decisiones conscientes. Lo primero es identificar, percibir las emociones, después comprenderlas y después expresarlas. Eso es muy importante. Expresar las emociones es tan importante porque nosotros muchas veces no escribimos. Entonces, estoy triste, pero que no se me note. Entonces, disfrazo y enmascaro la emoción para que la gente no se dé cuenta. Y trato de reprimirla de alguna manera. Y no, las emociones hay que dejar que fluyan. Hay que dejar saber que son un proceso y hay que no son definitivas, aunque a veces parezca, sobre todo cuando estamos experimentando la emoción de la tristeza, cuando estamos tristes, pensamos que siempre vamos a estar así, que nuestros problemas no tienen solución, que son lo peor del mundo, porque no las percibimos, porque no las comprendemos y porque nos negamos a expresarlas. Es decir, si yo ya la identifico y yo ya la comprendo, tengo que dejar que fluya, que salga. Obviamente va a salir, o sea, no una persona va a andar triste toda la vida, entonces dejar que eso fluya y aprender de ese proceso. Y finalmente utilizarlas.
utilizar la emoción es igual de importante, dado que si nosotros no las utilizamos, ellas sí que nos utilizan a nosotros. Para finalizar, les quiero regalar unos tips para gestionar las emociones. El tip más importante es el de la respiración. Entonces, quiero que en un minuto hagamos un ejercicio interesante de respiración. Lo primero que vamos a hacer es parar en estos momentos. Vamos a parar, no vamos a distraernos en las cosas que nos pasan alrededor, y parando vamos a identificar qué sentimos. O sea, quiero que cada uno de ustedes en su puesto de trabajo identifique cómo está. Si está triste, si está alegre, si está eufórico, si está con miedo. Y después de parar, observar su cuerpo. O sea, cómo está su corazón, cómo están sus manos, cómo está su temperatura, si de pronto tiene frío, si de pronto tiene dolor de cabeza. Evaluar un poco cómo está su cuerpo. Y después entender la emoción y transformarla. La mejor manera de transformar la emoción es a través de la respiración. Y la mejor manera de respirar es hacerlo profundamente, utilizar la técnica del 3-4-7. Inhalo en 3, sostengo el aire en 4 y suelto el aire en 7, así de lentamente. Esa técnica la aplicamos diariamente. Estoy seguro que vamos a poder transformar las emociones. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, este espacio es corto y reducido. Para nosotros fue un placer haber compartido con ustedes. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de su provecho y sobre todo que las aprovechen y las pongan en práctica. Muchas gracias a todos. Doctor Angel, muchas gracias a usted también por su presencia. Muchas gracias a toda la audiencia y esperemos, cierto, que pongan todos estos ejercicios en práctica y nos volvemos a ver en alguna otra ocasión. ¿Cuándo es?